Muy bien, vamos a volver a este mapa que tenemos acá. Yo había dicho que en rojo están los peores. No, los peores están en ese color oscuro. Y fíjense, la isla de Cuba está peor que Venezuela todavía. Está peor en falta de libertad de expresión que México, donde han matado a 80 periodistas en solo un año. Porque la situación, me imagino yo ahí, Aricet, es que no es el gobierno quien promueve la falta de libertad de expresión abiertamente en México. Son las pandillas, son las mafias, es el narcotráfico. En Cuba, el problema grave es que quien promueve la persecución a los periodistas es el propio régimen, ¿no? Que además en Cuba no hay un solo periódico que no sea del gobierno. Totalmente. En Cuba no hay libertad de expresión, punto. En Cuba existe un régimen totalitario. Y hablábamos ahora en la pausa, yo conocí el caso de un periodista independiente que lo asesinaron. Simplemente ese caso se quedó ahí. Héctor Riverón, de Las Tunas, era periodista independiente y era bibliotecario independiente. Un día apareció muerto y punto. Y dijeron que había sufrido un infarto. Y como ese, hay muchos otros casos. Lo que pasa es que no se da o sea, como hay tanta censura en Cuba, como hay tanta represión, no se puede documentar los casos fehacientemente. Estas son imágenes de Yuri que se lo llevan. Es curioso, porque se lo llevan personas vestidas de civil en un carro particular de un verde chillón, pero que no necesariamente... Y entonces, eso es como un secuestro, ¿no? Esto famoso que le está gritando "viva los derechos humanos" y le tapan la boca. Eso y el grito aquel famoso en la década de los 90 de un sicario que gritó "abajo los derechos humanos", me parece una Porque cosa... los ciudadanos en Cuba son rehenes del régimen castrista. Ellos pueden venir a cualquier hora vestidos como les dé la gana y te arrestan y simplemente tienen esa potestad, porque en Cuba no existen derechos. Ahora, Luis, volvamos al mapa, ¿no? En la parte de Europa, no sé si se verá completamente si lo ponemos a toda pantalla. Está curioso porque en blanco están los países donde hay más libertad de expresión, es decir, en Noruega, al norte de Europa, en Alemania, en la Irlanda independiente hay más libertad de expresión según este mapa que en Inglaterra y que en Estados Unidos. O sea que, y hay algunos países que antes eran comunistas como la RDA, ¿no? Que ahora se integró a Alemania, que está a la vanguardia de los países con libertad de expresión. O sea que eso se puede revertir, ese orden, ¿no? Bueno, es lo que esperamos todos. Mientras en Cuba el régimen sea el dueño de los medios de comunicación, la prensa sencillamente libre no puede existir. Tenemos muchos periodistas independientes que se arriesgan a decir lo que piensan, a hacer videos, a escribir, pero su mensaje no llega al pueblo porque no tienen un medio para expresarse. Ellos incautaron los medios de comunicación porque sabían. Yo me acuerdo que en el ICRT, en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, Fidel una vez dio un discurso que me decían los viejos camarógrafos y todo, que se quedaron todos impactados, porque él decía: mi artillería pesada es la televisión y los medios de comunicación, porque él sabía que con eso él controlaba al gobierno, el gobierno controlaba a sus ciudadanos. La libertad de expresión en Cuba no es un derecho, es un delito. Pues es una contravención tener una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Existen libros prohibidos por montones. Desde que estás en la primaria te adoctrinan, te dicen qué cosa es lo que se debe hacer y qué no. Y la gente crece. Mi generación y muchas más han crecido con miedo, con autocensura, y por más que uno quisiera en Cuba haber hecho cosas, no la puede hacer. Derechos, ¿no? Tú le dices a tal cosa, es una libertad que tú tienes, tú estás seguro, ¿no? Y se podrían enumerar. Por cierto, es lo que tú hablas de arrestos, esos arrestos curiosos que se están produciendo en estos días de personas que están repartiendo el discurso de Obama. O sea que el discurso de Obama ya ha pasado a formar parte de la propaganda enemiga, que es un delito, ¿no? En el Código Penal, y eso tú lo conoces muy bien, está el delito de propaganda enemiga, que es de 1 a 8 años, ¿no? Propaganda enemiga oral y escrita. O sea, hay propaganda enemiga oral. Sí, ¿no? Y ellos hacen sexo escrito también, ¿no? Pues, digo yo, porque es que como una cosa disparatada, vamos a hablar también disparate. Pero Antúnez cumplió 17 años y su primera condena fue por propaganda enemiga oral.
Antunes. Sí. En la cual fue cuando se presentó en el parque. Exacto. O sea, por hablar y decir lo que pensaba. Exactamente. O sea, Y hay después, un delito que se llama... y eran tan descarados que riegan la bola en placetas de que en realidad estaba preso por otra cosa. Claro. O sea, te difaman constantemente. Eso siempre lo a hacen. los fusilamientos morales, etcétera, Es un etcétera. mecanismo, le hicieron Tenemos a Ángel más imágenes aquí, ¿no? Porque Raúl Castro aparece entre los predadores, yo diría depredadores de la prensa libre junto a otros personajillos del mundo, paramilitares, mafiosos, dictadores. Ahí está Raúl Castro. Menos mal, ¿no? Que todo esto. Hay una cosa muy curiosa, fíjate cómo la prensa funciona en Cuba, que hoy la portada de Granma sobre el crucero dice: llega a Cuba crucero de Estados Unidos sin un solo turista a bordo. Entonces tú dices, bueno, ¿y de qué rayos habla este titular? ¿Por qué? Explícamelo, Luis, porque yo no lo entiendo bien. No, siempre hay una manipulación de que el enemigo... bueno, ellos dijeron hace días, antes de llegar, que el imperialismo siempre iba a ser su enemigo. Que porque ahora tengamos relaciones con los Estados Unidos no significa que seamos iguales y que vamos a seguir defendiendo el socialismo. Así dijeron ellos. Bueno, pero Por lo tanto, quienes crean que porque haya relaciones Cuba va a renunciar a un enemigo tan rentable, no conoce el caso de Venezuela. Venezuela tiene plenas relaciones diplomáticas la mayoría del tiempo y relaciones económicas con Estados el Unidos. petróleo, por Porque ejemplo. aquí, ¿cuál es la gasolinera esa que es de Venezuela, que está aquí en todas partes? En la Citgo, ¿verdad? Citgo. No, para yo no echar gasolina, no es por nada. Bueno, no por No, nada. y además que Estados Unidos ahora le está pagando en cash a Venezuela, en efectivo prácticamente los envíos de petróleo O sea, de Venezuela ¿qué a Estados relación Unidos? más estrecha desde el punto de vista económico que ese? Sin embargo, aquí se pasan el día, en Caracas, el señor Nicolás Maduro y antes Chávez culpando a los Estados Unidos de cuanto Es una sucede. estrategia- O sea, no hace eso de vamos a quitarle el pretexto, vamos a levantarle embargo para quitarle el pretexto. Ya tienen en cola el pretexto de Guantánamo y cuando se le den Guantánamo tendrán el de Jatibonico y cuando no el de la Luna. Eso es un... Estados Unidos también tiene grandes relaciones económicas con China, que está en negro. Exactamente. Es que todo es político. en Pero es Cuba, ¿no? vergonzoso Ellos, eso. el crucero atraca y otros se atracan en un lugar que se llama Sierra Maestra. O sea, ya eso tiene un toque político, ¿no? Pero, ¿quieres ver qué libros estaban vendiendo en la librería del crucero? ¿Qué te parece? ¿Te reconoces al caballero que está ahí de la triste figura? ¿No? Es un libro, aparentemente, es un libro que ellos están promocionando sobre el asesinato de Kennedy. Porque ellos siguen empeñados en la nueva teoría. Ellos tienen todo un señor que se dedica a esos estudios, nada más Escalona, y que dice que hay 2 exiliados cubanos, y meten a Posada Carriles, que fueron los otros asesinos que no han aparecido nunca de Kennedy. La teoría de los segundos y terceros disparos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es como mueve. Ahora, sobre este titular de Granma, 14:30, de Giovanni Sánchez, retitula un poco y dice, bueno, si no había ningún turista, es buque fantasma llega a La Habana. Eso estuvo muy bueno. Claro, lo de turista es porque supuestamente está prohibido que los turistas vayan a Cuba. Entonces, todas estas personas que fueron en el crucero fueron No son turistas. ¿Invitados o...? en un intercambio cultural, ¿no? Que incluye mover las caderas, bailar, comprar una foto del Che, ir a un paladar, ir a la Plaza de la Revolución, que mucha gente de la generación nuestra no sabe que la hizo Batista. Se llama la Plaza Cívica. La gente cree que Fidel hizo eso. ¿no? Parece que estaba lleno de corsarios y piratas. Sí. El barco está... El barco. Está No, poético, es ¿no? vergonzoso, realmente. Bueno, vamos a una pausa. Cuando regresemos, el poema de Yanicet Rivero, que va a cerrar este programa, ¿no? De verdad, en serio.